Saludos, esta es la reanudación de la segunda parte de la lección número 108 del curso de álgebra avanzada, porque cuando estábamos grabando esa segunda parte de la lección número 108 a mitad de camino nos quedamos sin batería, así que estoy reanudando la lección y voy a tratar de cubrir lo que planeaba cubrir, ¿verdad?, en esa segunda parte de la lección número 108. Estábamos probando un teorema que nos decía cómo sumar los primeros n términos de una sucesión que era una progresión aritmética, ¿ok? Y decía que la suma de los primeros n términos era n sobre 2 por 2 veces el primer término de la progresión aritmética más n menos 1 por la diferencia común. Esta fórmula que tenemos aquí, lo único que aquí ya hemos sustituido, ¿verdad? Porque estamos en el segundo paso de la demostración de ese teorema por inducción matemática, donde queda que parecía la n pusimos k, ¿verdad? Y la fórmula original del teorema dice s sub n igual a n sobre 2 por 2 veces el primer término de la progresión aritmética, para el cual estamos buscando la suma de los primeros k términos, más el número del término n menos 1 por la diferencia común. Y ya habíamos hecho la primera parte, ¿verdad? Porque la demostración va por inducción matemática, porque depende del número natural n, y vimos que era cierto, ¿verdad? Porque recuerden que ¿qué será la suma de un término? Pues da el primer término de la sucesión, ¿verdad? La sub 1. Y efectivamente, si yo sustituyo en esta fórmula, ¿verdad?, donde claro, la fórmula original dice n aquí, aquí y aquí, en vez de n1, pues tendremos 1 sobre 2, ¿verdad?, más 2 veces a sub 1 más 1 menos 1 por d. Y si yo simplifico esto, encontramos que efectivamente da a sub 1. Lo que esperamos, que la suma de un término pues da el primer término de esa sucesión, de esa progresión aritmética en particular. Bueno, pues segundo, suponemos que el teorema va a ser para n igual a k, ¿verdad? O sea que donde quiera que aparezca n en la fórmula, sustituimos k. Y ahí tenemos la fórmula ya sustituida con la k. Y vemos que el teorema será cierto, entonces si la n vale k más 1, o sea que también va a ser cierto para el número natural consecutivo al k, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces lo que queremos ver, porque eso es lo que queremos ver, que esto es cierto suponiendo que esto es cierto, ¿verdad? Y fíjense que es la misma fórmula, lo único en vez de n, que iba aquí, aquí y aquí, pusimos k más 1 aquí, ¿verdad? Así que sería s sub k más 1, será k más 1 entre 2 por 2 veces a sub 1, el primer término de esa progresión aritmética, más k más 1 menos 1 por la diferencia común, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, pero vea, ¿qué quiere decir la suma de los primeros k más 1 términos de una progresión aritmética? Porque voy a sumar el primer término, más el segundo término, más el tercer término, hasta llegar al término precisamente hasta el cual quiero sumar, que es el término número k más 1. Y yo dije, ¿verdad?, esto todavía lo vimos en la lección anterior, en la primera parte, en la que quedó corta, ¿verdad?, que esta suma yo puedo escribir así: a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, y así seguimos sumando hasta a sub k más 1, pero yo puedo indicar cuál es el término que está antes de este último, y sería el a sub k, ¿verdad?, porque si llegamos hasta a sub k más 1, pues el término anterior es 1 menos, y 1 menos que k más 1 es k, a sub k, ¿verdad? Pero entonces yo noté que esta suma, el primer término más el segundo término más el tercer término hasta el término número k, esa progresión aritmética, es la suma de los primeros k términos de esa progresión aritmética, ¿verdad? Pero entonces, esta hipótesis de inducción dice que la suma de los primeros k términos de una progresión aritmética es esto, pues sustituir esta parte, la sustituir precisamente por lo que dice aquí: k sobre 2 más 2 veces a sub 1 más k menos 1 por la diferencia común, ¿ok? Y claro, dice que hay que añadirle este término. Y ahí fue precisamente donde nos quedamos al terminar de agotarse la batería de la cámara, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, pues eso va a ser esto mismo, eso no lo alteré. Más, y entonces digo, ¿qué será a sub k más 1? Pues tenemos una fórmula desde la definición de lo que es una progresión aritmética, que nos dice que cualquier término número n es el primer término de la progresión aritmética más n, que es el número del término menos 1 por la diferencia común. Pues, ¿cómo se buscará el término número k más 1? Pues, el primer término de la progresión aritmética más el número del término, que es k más 1, menos 1 por la diferencia común. ¿Okay? Y entonces ahora empezamos a bregar algebraicamente con esa expresión, y ahí fue precisamente donde nos quedamos, ¿verdad?, o donde se cortó la grabación. Lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar este número k sobre 2 por esta suma de estos dos términos, ¿verdad?, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Así que será k sobre 2 por 2a sub 1, el 2k se nos queda k por a sub 1, míralo ahí, más k sobre 2 por esto, pues eso mismo, k sobre 2 por k menos 1 por d. Y aquí, fíjense que yo dentro de esa llave no puedo hacer más nada, así que pondremos a sub 1 más, y aquí dentro de este corchete, bueno, pues yo puedo dentro del corchete simplificar lo que aparece aquí, ¿verdad?, porque aquí sería k más 1, que no puedo hacer más nada, menos 1, míralo ahí, por la diferencia común. Así que esto será, miren, lo que hice en el siguiente paso es que yo, por la ley conmutativa,
puse primero los términos que contenían el factor a sub 1, míralo aquí, k a sub 1 más este término a sub 1, más, y entonces aquí colocamos el resto de los términos, y el resto de los términos era este, k sobre 2 por k menos 1 por d, más este otro. Pero este otro que está aquí, fíjense que el 1 y el menos 1 se va y nos queda sencillamente la k por la d, mírala ahí, k por la d. Entonces ahora yo dije, bueno, pues ahora yo puedo sacar de estos dos términos el factor común a sub 1, que por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha puedo sacar ese a sub 1 a mano derecha, ¿verdad? Y nos queda, bueno, pues como saqué la a sub 1, nos queda aquí la k, y aquí nos queda el 1, que era el coeficiente numérico, que tenía la sub 1, que saqué afuera a la derecha, que acompañaba precisamente a la sub 1, más. Y aquí fíjense que también yo tengo dos términos grandes, ¿verdad? Este que es grande y este que es más sencillo, pero los dos tienen el factor común de que lo saco igualmente. Por la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha saco el factor común de acá. ¿Y qué nos queda primero? Bueno, pues quité este, porque lo saqué acá afuera, nos queda k sobre 2 por k menos 1. Más, y al quitar este, porque lo saqué acá afuera, nos queda sencillamente k. ¿Verdad? Y entonces yo digo, bueno, ahora en el siguiente paso voy a dejar este quieto, k más 1 por a sub 1, más, y aquí voy a multiplicar aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, k sobre 2 por estos dos términos. K sobre 2 por k, pues k por k es k cuadrado sobre este 2, menos, y k sobre 2 por 1, pues eso mismo, menos k sobre 2, ¿verdad? Más, y aquí tenemos una k. Pero como yo noto que estos primeros dos términos que resultaron, voy a multiplicar este número por estos dos términos que están dentro de ese paréntesis, tienen el denominador 2, pues yo voy a querer reescribir este término que da k, cuyo denominador es 1, con también el denominador 2. Y entonces, como tengo que multiplicar este 1 por 2 para que me dé el denominador que tienen estas otras dos fracciones que salieron al no multiplicar este número por estos dos, pues tengo que multiplicar arriba también por 2, así que nos queda arriba 2k sobre 2, ¿verdad? Y entonces este término, al siguiente paso lo dejamos igualito y aquí simplificamos, ¿verdad? Será k cuadrado sobre 2, mírenlo, más, y entonces todos fíjense que son semejantes, ¿verdad que sí? Porque tienen coeficiente literal k. Así que será 2k sobre 2 menos 1k sobre 2, que va a dar 1k sobre 2, ¿verdad que sí? Así que tenemos que eso da k cuadrado sobre 2 más k sobre 2, combinar estos dos que son semejantes por la diferencia común. Y entonces esto sería k más 1 por a sub 1 más. Y entonces, de entre estos dos términos, fíjense que hay un factor común, que es la k que aparece en los dos y también es el medio que aparece en los dos. Pues saco la k y el medio que aparece de factor común en los dos términos y nos quedará. Bueno, pues al sacar k sobre 2 de este primer término, nos queda aquí una k, porque tenemos k cuadrado y no tenemos nada abajo, porque el 2, que era el medio que estaba aquí abajo, lo sacamos afuera como factor común, ¿verdad? Más, y el k sobre 2, como lo saqué completo, pues aquí nos queda más 1, ¿verdad? Por la diferencia común. Y entonces ahora yo noto que tengo el siguiente factor común. El k más 1 claramente es factor común, ¿verdad que sí? Lo saqué. Y entonces estoy sacando a la brava el 2 que aparece abajo como un medio, ¿verdad? Que sería un medio también de factor común. Aquí claramente el k sobre 2 está de factor, así que por eso que aquí nos queda igualito. K más 1, perdón, k por d, porque ya saqué el k más 1 y el 2 afuera, ¿verdad? El k más 1 y el 2 lo saqué afuera, así que nos queda la k y la d. Pero aquí, que teníamos a sub 1 y no teníamos este medio, ¿verdad? Para yo contrarrestar el efecto de ese medio que saqué a la brava, pongo un 2 que acompaña el 2 a la sub 1, ¿ves? Cosa de que cuando yo multiplico k más 1 sobre 2 por este término, el 2 cancela y me queda k más 1 por a sub 1, que es lo que teníamos aquí, ¿verdad? Y claro, esto por esto, pues miren, k por k más 1 sobre 2 y la d, ¿lo ves? Sale igualito. Y entonces, esta otra expresión, fíjense cómo yo lo puedo reescribir. Esto lo dejo igualito y esto lo dejo igualito. Pero entonces esta k, que está aquí, fíjense que yo la puedo escribir así, k más 1 menos 1, ¿verdad que sí? Porque 1 y menos 1 se va a quedar lo mismo, k de que es lo que teníamos aquí, ¿se fijan? Así que yo esto lo puedo escribir así. Y entonces aquí dentro de este paréntesis, que tenemos una suma de tres números, ¿verdad? Del k, del 1 y del negativo 1, yo puedo aplicar la ley asociativa de la suma y agrupar los primeros dos. Así que será k más 1 sobre 2 por 2a sub 1, más, y entonces aquí agrupo estos dos, k más 1 menos este 1, y todo eso por la diferencia común de, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, pues fíjense, ¿qué es esto? La suma de los primeros k más 1 términos, ¿verdad? Porque esto fue igual a esto, este fue igual a esto, este fue igual a esto, este igual a esto, este igual a esto, etc. Pues lo primero que es la suma de los primeros k más 1 términos tiene que ser igual a esto. Pues miren, eso era precisamente lo que yo quería ver, lo que yo queríamos ver, ¿verdad? Que la suma de los primeros k más 1 da esta expresión, miren aquí, k más 1 sobre 2 por 2a sub 1 más k más 1 menos 1 por la d. Pues ya está probado el teorema. Bueno, el teorema además decía que además de esa fórmula, que decía que la suma de los primeros n términos era n sobre 2 por 2a sub 1 más n menos 1 por d, se podía escribir de otra forma, que era el número de términos sobre 2, ¿verdad?
término sobre 2 por el primer término más el último término, que era hasta donde iba a sumar. ¿Okay? O sea que decía que podía ser igual a n sobre 2 por a sub 1 más a sub n, más el último término que era hasta donde iba a sumar. Pues mire, si yo esta expresión a la cual llegué la simplifico del siguiente modo, k más 1 sobre 2 lo dejo aquí afuera, y entonces tenemos 2 a sub 1 más, y aquí, ¿verdad? Estoy repitiendo, ¿verdad? La expresión a la que llegué será igual a k más 1 sobre 2 por, y entonces fíjense que este 2a sub 1 yo lo puedo escribir como a sub 1 más a sub 1, ¿verdad que sí? Que si yo sumo a sub 1 más a sub 1, tengo este 2 veces a sub 1, ¿verdad que sí? Y entonces al separarlo de esta manera, yo asocio este a sub 1 que separé del 2 a sub 1 con esto que estaba acá, ¿verdad que sí? Pero fíjense que esto que está aquí dice el primer término más un número de un término k más 1 menos 1 por d. Pues eso no es otra cosa que el término número k más 1, ¿verdad que sí? Bien, porque recuerden que eso es lo que dice la fórmula que da en la definición de una progresión aritmética, que el término número n va a ser el primer término más el n menos 1 por la d. Pues si ahora aquí la n es k más 1, pues eso lo que está dando es el término no n, sino el término número k más 1, ¿verdad? Así es que esto yo lo puedo escribir así, k más 1 sobre 2 por a sub 1, y esto que está aquí, que es el término a sub k más 1. Y entonces fíjense que eso es precisamente también la suma de los primeros k más 1 términos, porque esto, que es la suma de los primeros k más 1 términos, también lo puedo escribir de esta manera. O sea que la fórmula de S sub n, la suma de los primeros, no k más 1, sino n términos, se puede escribir el número del término, n, en vez de k más 1, n, sobre 2, ¿verdad? Por el primer término, más el término, en vez de k más 1, el término número n. ¿Ve? Y esa era otra fórmula que nos daban en el mismo teorema de cómo buscar la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. Y le dije que esa última fórmula, ¿verdad? Esa segunda fórmula la vamos a demostrar al final, más adelante. Pues ahí está la demostración, ¿ves? Porque fíjense que a lo que llegamos, que es lo que dice la primera fórmula, yo la puedo transformar en la última fórmula, ¿okay? En la segunda fórmula que nos da ese teorema que estamos probando aquí. Bueno, pues ahí tenemos la demostración de ese teorema, ¿verdad? Bien, pues con esto terminamos lo que nos quedaba de ver de la segunda parte de la lección número 108. Los ejemplos ya los va a ver en la lección número 109. Nos vemos entonces ya prontito en esa lección. Hasta entonces.